tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste? Muy bien, rápido. ¿Sí? ¿Vives por aquí cerca? Sí, Ok. ¿Y el clima qué tal? La caluroso. semana pasada nos andábamos friendo y hoy nos estamos congelando, ¿no? Sí, pues yo he tenido calor. Sí, ha sido muy variable, ¿no? El clima. Luego graniza, luego está caluroso, Exacto. ¿no? Yo he tenido calor. Ajá. Yo he tenido frío, fíjate. Últimamente siento que los días han sido más fríos. Pero qué cosa, así es el clima a veces, ¿no? Así es. Bueno. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Verónica Rodríguez. ¿Recuerdas cómo conociste a la empresa, Verónica? Comprando productos en el súper. ¿Conoces a alguien que trabaje aquí? No. ¿A qué te dedicas actualmente? Pertenezco a una empresa de telefonía como capacitadora. ¿Y qué tal es? Sí me gusta, es una empresa pequeñita y la verdad es que sí me gustaría pertenecer a una empresa internacional. Mi visión es esa. ¿Cómo supiste de ese trabajo? Por el periódico. Cuéntame algo sobre ti. Soy una persona muy analítica que siempre trato de ver hacia el futuro y me autoevalúo en cuanto a lo que estoy haciendo hoy para tener un mayor crecimiento profesional y personal. Entonces, dentro de mis proyecciones está el hecho de pertenecer a una empresa como esta. ¿Cuáles son tus debilidades o tus puntos débiles? Yo creo que tengo que trabajar muchísimo en cuanto a mi, de repente, obsesión por hacer las cosas. Creo que puede ser bueno hasta cierto punto, pero de repente sí me vuelvo como muy obsesiva y eso a veces hace que le exija tal vez demasiado a la gente. ¿Cuál es tu objetivo de vida? Mi objetivo de vida pues es vivir en el extranjero. ¿Qué es lo que más te apasiona hacer, Verónica? Me gusta el trato con las personas y de alguna manera influenciar en cuanto a, pues en este caso, a los objetivos y metas de la empresa y que al final pues se sientan parte de, y pues para eso hay que hacer toda una sistematización en cuanto a generar ese ambiente grupal, laboral, que se sientan en esa coerción todos los integrantes. Ok. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Verónica? Me gusta pasear a mis perros y salir, me gusta mucho salir a lugares cercanos, aledaños aquí, y que pues conozca más que nada su cultura. Me gusta mucho como ir a los lugares y hablar con la gente y comer como las comidas típicas, y he intentado hacer eso. Como la cultura regional, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde te ves en 5 años? Me veo en esta empresa y viajando tal vez, o ya situándome en otra ciudad. Igual pudiendo y teniendo la oportunidad de trabajar pues con personas, más que nada. ¿Y en 10? En 10 años pues quizá ya con familia, hijos, y
también aprendiendo otro idioma y que ellos al mismo tiempo pues ya sepan dominar otro idioma y conocer pues otras culturas también. ¿Por qué te interesa este trabajo? Por la magnitud de la empresa, lo que me representa. Creo que el pertenecer me ayudaría muchísimo a darme fortaleza y me afianzaría mucho como profesionista. ¿Estarías dispuesta a mudarte? Sí, sí, como comentaba, es uno de mis propósitos. Pero aunque no fuera fuera del país. Ah, sí. Bueno, la verdad es que no se me facilita mucho manejar, desplazarme, no sé hacerlo, pero no tengo barreras, o sea, al final si lo hago preguntando o si alguien me lleva, pues qué mejor. Ok. ¿Estarías dispuesta a viajar? Sí. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños, pues ¿Cómo sería? pertenecer a esta empresa ¿De qué forma? en el área de recursos humanos. ¿Haciendo qué? Describe un poco cómo sería tu trabajo ideal. Me interesa que me lo describas. Trabajar con las personas en el área de recursos humanos, igual y capacitándolas. Ok. ¿Cuál es tu formación académica, Verónica? Soy psicóloga de formación y he llevado algunos cursos sobre recursos humanos. La verdad es que no tengo mucha experiencia en esta área y también para mí sí hay un reto manejar pues lo que son nóminas, aunque sí he manejado la psicometría en para el reclutamiento y selección de personal. ¿Qué esperas lograr en los primeros 30 días en el trabajo? Pues conocer la empresa. Digamos 30, 60 y 90 días. Pues la parte inicial yo creo que sería como la inducción a la empresa. Uh-huh. Y luego poder conocer al equipo de personas con las que voy a colaborar y luego pues que me sean designadas mis tareas y pues unos 60 días de estar como totalmente enterada de qué actividades específicas van a ser mi responsabilidad. Uh-huh. Y ya después en unos 90 días ya tener injerencia. Injerencia, aplicando pues ahora sí que los programas o las responsabilidades que me sean designadas. Ok. ¿Sabes quiénes son nuestros competidores? No, lo desconozco. La verdad es que creo que esta empresa maneja como muchos productos en el mercado. Se ha expandido muchísimo, tiene una gran variedad, pero no conozco las competencias. ¿Competencias de Nestlé? ¿No conoces ninguna? No. ¿Ninguna? No. Ok. ¿Cuál es tu mayor fracaso de forma general en tu vida? Pues déjame pensar. El haber alguna vez renuncié a una empresa que era de fotografía. El que era mi jefe era muy autoritario, o sea, ejercía ahí un estilo autoritario y
me estaba designando muchas tareas porque tenía poco personal y entonces yo siempre le decía o sea, que sí se podían ir haciendo las actividades aun cuando no muchas, o más bien muchas de esas no eran de mi competencia, pero que bueno, al final yo estaba dispuesta a resolverlo, pero yo siempre le decía a él que me tenía que priorizar, o sea, que tenía que decirme cuál era la tarea número 1, cuál era la tarea número 2, y así subsecuentemente, y él siempre me decía, no, o sea, son todas. Entonces, la verdad es que creo que él fue para mí un jefe y desafortunadamente no un líder. Y bueno, uno de mis errores fue haber entrado ahí y haberme quedado mucho tiempo, o sea, fueron creo como 5 años hasta que decidí renunciar. ¿Y qué aprendiste? Aprendí muchas cuestiones de logística, o sea que no tenían, vuelvo a repetir, que ver mucho. ¿Pero qué aprendiste del error? ¿Qué aprendí del error? Pues el no tomar la decisión más pronta o más asertiva y renunciar pues antes, o sea, no esperarme tanto tiempo. Creo que yo tenía un afán de pertenecer pues ya a la vida laboral y eso hizo que me mantuviera en ese lugar y que no, yo sí, o sea, intenté hablar muchas veces, hablé varias veces con el que en ese momento era mi jefe y sí le hacía notar que había me delegaba muchas responsabilidades que no eran de mi competencia, pero justo él me decía eso, o sea, que no había mucho personal y que al final se tenían que hacer. Entonces yo sentía que sí, yo estaba tomando el papel, me estaba poniendo la camiseta, pero él de todas maneras no generaba ningún cambio, más sin embargo me presionaba así como hacer y resolver todo a la vez. Entonces eso obviamente pues no es factible, no es posible, y a lo que me llevaba era a cometer errores, obviamente circunstancialmente, porque no se puede hacer todo a la vez. Entonces eso me hace sentir muy frustrada. Ok. ¿Qué es lo que más te motiva en tu vida? El poder desarrollarme profesionalmente, ir adquiriendo experiencia, conociendo a personas y pues yo creo que todos de alguna manera dejando huella en aquellas personas a las que voy conociendo en el transcurso de mi vida. ¿Cuáles son tus metas profesionales actualmente? El poder viajar, el capacitarme o desarrollarme en recursos humanos y en dominar pues en un 90% el inglés. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Pasear y leer. Y pues hacer ejercicio. Me gusta mucho. Okay. ¿Qué te hace sentir incómoda? Pues tal vez eso, la experiencia que tuve con este jefe, que la poca organización de la empresa. La saturación de trabajo, ¿no? Pues no la saturación, no, sino la poca organización, que no estaba sistematizado, no estaba bien organizado, designado por tiempos, por periodos, o sea, esta tarea se tiene que resolver en tanto tiempo, luego esta, o sea, sino que era como una saturación que más allá de llevarme a alcanzar o a sentirme feliz por los logros que iba alcanzando día a día, o los objetivos, pues al final me sentía frustrada.
¿Prefieres trabajar sola o en grupo? Me gusta mucho trabajar sola cuando se trata de análisis y pues obviamente me gusta mucho trabajar en equipo. O sea, ¿Prefieres trabajar sola o en grupo? sola me gusta más. Ok. ¿Eres un líder o un seguidor, Verónica? Me gusta ser líder. Volviendo un poco a tu pregunta anterior, Ajá. o sea, sí me gusta trabajar sola, pero llevando grupos de personas. Como te comentaba, he capacitado a personas, entonces me gusta trabajar con las personas, pero no es porque hagamos, digamos que no es una tarea designada al grupo, sino una tarea designada a mí y yo a su vez trabajar con los grupos. Ok, ¿quisieras cambiar la respuesta? O sea, ¿te gusta trabajar en grupo? ¿O que escribo sola o en grupo? Sola, así está bien, nada más quería especificarlo. Que era en trabajar como en grupos, dirigida a los grupos, ¿no? Dirigida. Pero de forma individual. Exactamente. Ok. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿eres un líder o un seguidor? Una seguidora. Un líder, o sea, en esa parte de poder trabajar con grupos de personas, siendo yo el líder, tomando esa postura. Ok. ¿Cuál fue el último libro que leíste y hace cuánto? El último libro fue el de Viktor Frankl, el de El hombre en busca de sentido. Considero que en estos tiempos que tenemos de crisis, pues me hace mucho sentido el poder ser resiliente como lo fue Viktor Frankl. ¿Y hace cuánto fue? Hace como una semana. ¿Asumes riesgos o eres una persona cauta? Soy muy cauta, me gusta estar en un ambiente seguro, creo que a todos, sin embargo, sí me considero una persona que me gusta afrontar o enfrentar nuevos retos. Entonces, ¿asumes riesgos o eres cauta? Asumo riesgos. Ok, es cauta, no. Asumo riesgos. ¿Cómo reaccionas al cambio? Me gusta. El hecho de que también esté aquí, pues también es un poco por eso, que me gusta asumir riesgos. No, bueno, pero la pregunta es ¿cómo reaccionas al cambio? Me gusta tener cambios en ¿Te mi gusta vida. tener cambios? ¿No te sientes cómoda? Sí, creo que es una de mis fortalezas también, que siempre me gusta generar cambios en mi vida. Creo que eso ayuda mucho al crecimiento personal y profesional. Salir de mi punto de vista de mi zona de confort. ¿Cómo acostumbras a tomar decisiones normalmente? Pues en base a los objetivos y metas que me propongo. ¿Qué te motiva para ir más allá del deber? Pues el poder trascender en otras personas el conocimiento. ¿Te consideras una persona con iniciativa? Sí, me gusta ser una persona proactiva, que pues ahora sí que ya teniendo muy firme y teniendo control sobre los objetivos a alcanzar, pues proponer mejoras. Claro, si está dentro de mis competencias y dentro de mi experiencia y
y conocimiento, pues qué mejor hacerlo, proponer nuevas formas. Dime cómo manejaste una situación difícil que hayas enfrentado en tu vida. Pues por ejemplo decisiones en cuanto a en mi casa, para comprar una casa, pues la compré a través de una hipoteca y pues sí tuve que en ese momento pedir prestado y fue difícil, o sea, poder juntar toda la cantidad, pero al final creo que igual, o sea, tienes la idea, planeas cómo hacerla y luego lo ejecutas, tomas acciones. ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Mi qué? Tu red social favorita. Son un grupo de amigos que normalmente van a cenar los viernes a mi casa o a diferentes, vamos, o sea, un viernes vamos a una casa, otro a otra casa y así. Solamente son 4 personas y yo, y mis padres, y tengo 2 perros. Pero, me parece que no expliqué muy bien. Me refería a tu red social: Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter. Okay. Sí, tengo Facebook, Instagram. ¿Cuál es tu favorita? Facebook. ¿Podemos conocer tu número de usuario en Facebook? No. ¿No? No. O sea, si quieres podemos, ¿cómo se dice? Podemos ser amigos, pero nada más. Por eso, o sea, conocer tu nombre de usuario para ser amigos. Sí, claro. ¿Cuál es? Verónica Rodríguez, así junto. Se escribe junto. Ok. ¿Trabajarás en vacaciones y o fines de semana? Sí, sin problema. Digo, no es como mi ideal, porque para mí sí es importante el descanso. Me ayuda a renovarme y hacer pues otras actividades. Pero sí, digo, si fuera como necesario, solamente. ¿Cuáles son tus requisitos salariales? Pues inicialmente ganar como 15,000, de 15 a 20,000, y luego pues sí, poco a poco ganando más, que obviamente te equivale a mi desempeño. Me ayudaría mucho a reforzar lo que hago. ¿Por qué deberíamos contratarte, Verónica? Por la entrega, por el ponerme la camiseta hacia la empresa y ser parte de la empresa como desde una postura de, pues sí, como un dueño, con una identidad muy comprometida hacia la empresa. Me considero una persona que donde entro, pues entrego todo, o sea, me entrego a las cosas que me tocan hacer, y si puedo ayudar en otra área, pues adelante, ¿no? Que no sería tampoco mi ideal, porque pues también diversificas mucho y ya no te concentras, no te enfocas. ¿Cómo tratarías a un cliente enojado o furioso, si lo tuvieras que hacer? Primero, pues escuchar desde el tono que lo está haciendo, porque normalmente si está enojado, pues le elevan el tono de voz. Intentar escucharlo y al mismo tiempo entender cuál es su necesidad y hablarle a esa necesidad. O sea, en realidad, ¿qué está buscando? Muchas veces hay muchos clientes que están buscando aceptación, reconocimiento, y no es tanto en sí lo que en ese momento aparentan decir, ¿no? Entonces, o expresar. Entonces, como más bien intentar ver cuál es su real necesidad de ese cliente y ser pues cálido hasta cierto punto y asertivo también para dar solución a los problemas. Ok. ¿Cómo manejas la presión laboral?
Pues intento estar todo el tiempo necesario para resolver los conflictos y al final sacar todo lo que en ese momento sea designado. Y también a mí me pasa mucho que pues pido ayuda, o sea, no intento como resolver todo. Creo que por eso hay diferentes profesiones y hay muchas personas que tienen distintas habilidades que igual y yo no. Entonces el pedir apoyo, el pedir ayuda para resolver y alcanzar los objetivos planteados. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de trabajar en una empresa? Me gusta pues el movimiento, creo que desde el hecho de entrar y ver muchas personas, me gusta mucho como esa sistematización. Y lo que no me gusta, pues igual y que de repente no se tiene tanto contacto con los jefes, o sea, como que de repente como que te designan la tarea y ya se olvidan, ¿no? O sea, como que ya se deja fuera ese ambiente, digamos, de esa cercanía, que para mí eso es algo muy importante. ¿Trabajarías más de 40 horas a la semana? No, o sea, bueno, 40 horas está muy bien, yo creo que todos merecemos descanso y solamente sería por alguna situación extra o de emergencia. O sea, la respuesta es sí. Sí. En caso de emergencia, ¿no? Ajá. ¿Tienes deudas actualmente? No, ya por fin ya terminé de pagar mi casa y estoy muy satisfecha con esa situación y no tengo deudas. ¿Cómo motivarías a tu equipo de trabajo? Pues precisamente es algo que, como te comentaba, que es a lo que me dedicaba, como a ver o sea, capacitarlos. Sobre todo inicialmente los evaluaba para poder también determinar cuáles eran sus fortalezas y en base a esas trabajar. Y motivándolos, pues yo creo que la motivación más importante es la económica. Entonces, poder decirles y tener esa oportunidad, digo, si es que aquí se pudiera, tener esa oportunidad de darles algún incentivo por las cosas o las ventas que tuvieran. Como comisión, ¿no? Quiero entender que a eso te refieres. Ajá, exactamente. ¿Estás en algún otro proceso de selección actualmente? No, ahorita todavía no. Yo esperaría pues que sí me pudiera quedar aquí. ¿Crees que estás sobrecalificada para este puesto? No, yo creo que es el ideal, o sea, en cuanto a lo que puedo hacer. Sin embargo, todavía existen algunas habilidades en las que yo tengo que trabajar y estoy abierta, dispuesta y muy interesada en aplicarme y dar mi mayor esfuerzo. ¿Cómo resuelves los problemas diarios a los que te enfrentas en tu trabajo actual o el más reciente? A ver, pregúntame otra vez. ¿Cómo resuelves los problemas diarios a los que te enfrentas en tu trabajo o el más reciente que tuviste? En este caso me comentabas que era la empresa de fotografía. ¿Cómo hacías para resolver los problemas que tenías? No, la última fue la de telefonía, antes de la de telefonía fue la de fotografía. La de telefonía. Los problemas que teníamos, pues bueno, más que nada era de repente con los clientes insatisfechos. Y es que nosotros éramos como mediadores, dependíamos de la matriz, o sea, en este caso era Telcel. Y entonces algunas veces tuvimos dificultades porque
porque se caía el servicio o la red. Entonces, obviamente teníamos clientes inconformes y pues luego se enojaban muchísimo porque derivado a ese servicio pues dependían muchas cosas, o sea, sus ventas, afectaba su productividad, pero pues bueno, al final de cuentas eso estaba fuera del alcance de lo que podíamos hacer, digamos. Sin embargo, era importante pues escucharlos, darles algunas alternativas y al mismo tiempo trabajar para restablecerles el servicio. Entonces también en ese aspecto los vendedores pues se involucraban, o sea, hacíamos que se involucraran para que también ellos supieran cómo ir resolviendo o capoteándose esas situaciones. Entonces, ¿cómo resuelves problemas? Escuchándolos y hablando con los vendedores. Escuchándolos y tomando acciones para resolver los problemas o las situaciones que se vayan presentando. Siendo activa, no pasiva, ante las situaciones que se presentan y pues dándole solución en base a lo que en ese momento se tiene, en los recursos que se tienen para resolver los problemas. Claro. Si te ganaras la lotería, ¿seguirías viniendo a trabajar? No lo sé, nunca lo había pensado. Piénsalo. Quizá me iría primero a un crucero por el Caribe y ya luego vendría nuevamente. No, yo creo que sí, porque para mí sería una ¿Sí super... te das el crucero o sí te quedarías a trabajar? Sí me quedaría a trabajar porque para mí sí es muy importante seguir en pie con mi desarrollo profesional. Era una broma lo del crucero. Sí. ¿Qué más te motiva a venir aparte del dinero? Pues creo que la gratificación económica es muy importante, pero sobre todo el poder expandir mis conocimientos, acrecentar mis habilidades y el poder trabajar con personas. Entonces, gratificar. Contactar con personas. Gratificación por contactar con personas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu estilo de gerencia? No sé si alguna vez tuviste oportunidad de ser gerente. No. Entonces, ¿cuál es tu estilo de gerencia o cuál crees que sería? Pues igual manejando recursos humanos y manejando al personal. ¿Serías un gerente autoritario, conservador o un poco más flexible y comunicador? Flexible y comunicador. Creo mucho en la parte humana, el poder ser sensibles y empáticos hacia las necesidades de las personas. Creo mucho que si las personas se sienten acogidas y en un ambiente laboral, no sé si has oído que hoy en día se está utilizando mucho este sistema de The Best Place to Work. Entonces creo que si nos centramos o le damos importancia en cuanto al porcentaje de productividad a la parte humana, pues eso trae resultados indudables para la producción o el desempeño de la gente. Entonces, como que hacer cosas que los hagan sentir que pertenecen, o sea, como trabajar mucho desde la pertenencia. Si fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Yo creo que un jaguar. ¿Por qué?
porque es como muy cauteloso, analítico, sigiloso, pero cuando se trata de atacar o cuando se trata de ir tras los objetivos es hábil y audaz. ¿Cuál es o cuál sería su ideal de vida? Mi ideal de vida es tener una familia, con hijos y vivir en un lugar pacífico. Y teniendo en el hogar espacios abiertos, donde pues no es, desafortunadamente en la ciudad, pues de repente las casas ya son muy pequeñitas y con muy poquitas áreas verdes, entonces como tener una casa de campo parecido a una casa de campo, donde se pueda ver también la naturaleza o tener espacios así de donde se escuche el agua, flores, eso sería mi ideal. ¿Y qué estás haciendo hoy para estar un paso más cerca de esa idea? Pues si pudiera entrar a esta empresa, me dedicaría a ahorrar para poder comprar esa casa de ensueño. ¿Pero qué estás haciendo hoy? Viniendo a la entrevista. Nada más. Uh-huh. ¿Cuántos trabajos has tenido antes de este? 2 más. ¿Qué fueron? El de la fotografía. Ah, sí, el de teléfonos, ¿no? Y el de telefonía celular. Ese trabajo se trataba de vender redes de celulares, de líneas telefónicas, empresariales. O sea, de hecho nosotros nos dirigíamos a empresarios y les vendíamos la idea de poder tener estas redes en su empresa y que esto les iba a ayudar a sistematizar los procesos y a resolver los problemas más fácilmente. O sea, por ejemplo, poner un ejemplo, si se iban los choferes de esa empresa, de esa planta, a diferentes estados, pues a veces sufrían percances, como que se les acababa la gasolina o tenían un accidente automovilístico o en su defecto un atraco, un asalto. Entonces muchas veces ellos siempre pensaban, no, pues no les podemos dar un teléfono como tal porque eso nos va a costar dinero a nosotros. Entonces no se los daban y pues al final el chofer no tenía cómo resolver estas situaciones. Entonces al tener y proporcionarles un equipo en donde podían solamente estar comunicados con su empresa, o sea, tenían cancelado toda posibilidad de comunicación hacia otro tipo de personas, o sea, por ejemplo, sus familiares o amigos o así. O sea, solamente existían como una gama de productos en donde se les decía, bueno, tú sí vas a tener acceso a todo tipo de llamadas, ¿no? Por el nivel gerencial que tienes, por ejemplo. Pero así, o sea, después a los que eran choferes o los que eran operarios, pues obviamente eso se les cancelaba todo, salvo que el director dijera, no, pues sí, yo quiero que tenga como todos estos beneficios, pues ya se le daba, pero de otra manera, pues solamente se cerraba a ese tipo de servicio. Y entonces la verdad es que obtuvimos muy buenas ventas y mucha aceptación, solamente que pues sí, o sea, todo es una experiencia, ¿verdad? Porque luego se caía el servidor y pues no podíamos dar el servicio como habíamos prometido darlo. O de repente que los equipos nos decían, no, pues yo quiero tantos equipos y a la mera hora no
no los generaban. Entonces, pues bueno, eso también, yo creo que siempre en una empresa hay retos que enfrentar y que al final pues vas aprendiendo de ellos. Oye, ¿y cuáles crees que han sido las fortalezas y las debilidades de tu jefe? Las fortalezas de mi jefe en ese momento era que tenía un gran liderazgo, era muy claro y preciso en cuanto a los objetivos a alcanzar, o sea, siempre nos decía cuánto realmente teníamos que vender y en qué tiempo, ¿no? Entonces siempre hacíamos juntas y ahí es donde nos designaba las tareas, digamos, mensuales y que al mismo tiempo había una proyección anual. Tengo una visión a futuro, ¿no? Exactamente. Y yo la verdad es que lo admiraba mucho porque sí sabía mucho, aprendí mucho de él y eso me gusta mucho, pertenecer a empresas en donde yo pueda seguir aprendiendo, seguir creciendo profesionalmente. O sea, sí me gusta enseñar, pero no cabe duda que me gusta mucho aprender. ¿Y las debilidades? ¿Las debilidades de la empresa? De tu jefe. Pues que se desesperaba mucho de repente, yo creo que era como por la carga de trabajo, se desesperaba mucho y luego de repente era un poco incongruente, o sea, nos pedía como que fuéramos, como que todo el tiempo, como personal de la empresa, nos estuviéramos autoevaluando en cuanto a la hora de llegada o en cuanto a las actividades que realizábamos o cómo reportábamos nuestras actividades, pero él a su vez llegaba tarde, por ejemplo. Entonces, y no era como el más ordenado tampoco, sí muy inteligente, vuelvo a repetir, pero no era muy ordenado y de repente como que se le iban las cosas. O sea, lo que nos había dicho, de repente era así como que, oiga, ¿se acuerdan que me había solicitado esto? Y pues ya decía, no, pero a ver, dámelo, ¿qué pasó? Y ya, o sea, eso también como que yo decía, pues como que de repente caen esas incongruencias, a mí me parece. Desorganizado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué buscas tú de un trabajo? Pues primero mi desarrollo profesional, seguir adquiriendo conocimientos, acrecentando mis habilidades y la otra pues el beneficio económico. ¿Crees que este trabajo cumpla con tus expectativas? Sí, totalmente. ¿Cuánto tiempo estuviste en tu última empresa? Estuve aproximadamente 7 años. Por eso te comentaba que pues no había sido como muy asertiva en cuanto a tomar la decisión pues, de renunciar antes, o sea... Pero ahí me confundí, entonces esta parte, o según lo que me has contado, cuando estabas muy presionado porque querías renunciar antes, fue en la empresa fotográfica. No, la de telefonía. La de telefonía. Exacto. Me mencionaste una de fotografía, ¿no? Que tenías igual. Ese fue antes. Ajá, pero parece que era el mismo problema, ¿no? Que tu jefe tenía tenías una carga de trabajo muy fuerte. No, esa fue la de telefonía y de este jefe que te comento ahora. Y el de la fotografía, pues fue como totalmente distinto. Okay. O sea, pero ese fue como un lapso de tiempo muy corto, como unos 3 años aproximadamente, y ahí fue que cerraron el lugar. ¿Y cuántos años pasaron después para que entraras a la de telefonía? Aproximadamente meses. ¿Qué hiciste en esos meses? Pues buscar trabajo. Ok. Sí. Buscar trabajo y bueno, fue una amiga la que me comentó de la empresa de telefonía y pues ya
ya fui a hacer entrevista y en realidad no estudié bien la empresa, o sea, no supe bien de qué se trataba la empresa, sino más bien fue por una recomendación de una amiga. Ya casi vamos a acabar. Ya sé que es un poquito ¿Sí? pesado, pero bueno, así tiene que ser la entrevista. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Sí, ¿de cuánto es el sueldo? Pues mira, actualmente no estoy seguro porque eso lo ve el área de finanzas. Tengo entendido que está variando para el puesto en el que tú estás queriendo postularte entre los 20 a los 30,000 pesos mensuales. Eso tengo entendido. Pero, como te repito, no estoy muy bien enterado de las cifras que ahora están manejando, pero más o menos en eso anda rondando el sueldo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿En dónde sería? ¿En qué ciudad? Porque Aquí mismo. tienen varias. Claro, pero tú empezarías aquí y posteriormente ya veríamos si hay algún cambio. ¿Existe la posibilidad en que me manden al extranjero? ¿Existe? Sí, existe. No es seguro, pero sí se puede hacer. Hay varias iniciativas que tiene la empresa con incluso otras empresas en el extranjero para hacer cambios. Y sí es posible. ¿Cuántos candidatos hay aparte de mí? Contigo me parece que hay otros 4 más. O sea, son 5 contigo. Ok. Sí. Y me gustaría saber, bueno, si es que se puede, si me van a aplicar pruebas o qué otro tipo de... Pues mira, este es el primer filtro. Entonces, bueno, como tú ya sabes, como te has dedicado a esta parte también, pues se hacen varios filtros. Entonces, este es el primero de ellos. Y si pasas aquí pues vamos a analizar tus respuestas. Y bueno, si lo pasas, entonces pasarás a un segundo, y luego un tercero, y finalmente un cuarto. Y entonces ya se determinará si eres candidata para este puesto. ¿Cuándo me van a avisar? Pues mira, no sé porque de mí no depende esa decisión, pero en unos días, en unos 2, 3 días, márcame y yo te digo. ¿Sería contigo directamente? Yo soy el que te informaría en caso de que pasaras el filtro y pondríamos una fecha para el segundo, o el que, pues sí, finalmente diría que no fuiste calificada. Pero, digo, no te preocupes, al final, pues todo se ve muy bien. Guardo mi expediente de alguna manera por si, digo, en esta fase no entro en algún otro momento. Sí, claro. O me tendría yo que estar, o sea, estar como al pendiente. Tu teléfono se registra, y así como tu currículum y toda la información que nos has dado. Y sí, cuando haya vacantes se vuelve a retomar digamos, hay como una especie de backup. Y entonces de ahí se vuelven a sacar personas que pueden ser candidatas en caso de que el que está dentro renuncie por cualquier motivo, ¿no? Entonces sí, en el sistema estás tú registrada y como posible candidata del puesto que ahora estamos solicitando. Uy, está súper bien. Me agrada mucho y pues la verdad a mí sí me gustaría que me dieran la oportunidad de demostrar lo que sé. Digo, vuelvo a repetir, si hay varias cosas que no manejo al 100%, pero que estoy dispuesta y abierta a aprenderlas y a poner mi mejor interés, mi mejor actitud, para aprenderlas. Claro. Y me considero una persona que aprendo fácilmente, o sea, no se me dificulta. Y sobre todo acrecentar ahora sí que mi fortaleza principal, que es el trabajo con las personas. Me gusta mucho contactar con las personas y también de alguna manera persuadirlas para que todos alcancemos los objetivos marcados. Y creo que eso pues beneficia mucho a la empresa, tener personas que pues para empezar buscar la pertenencia en la empresa y el compromiso. Y ya como última pregunta, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida cuando mueras? Me gustaría que dijera
pues que fui una persona que intenté siempre buscarle sentido a las cosas, a los momentos, a las circunstancias. Muy bien. Pues muchas gracias, Verónica Rodríguez. Como te digo, dame 2 días y márcame y yo te comento qué fue de esta entrevista. Muchas gracias. Por el momento es Jorge. todo y te agradezco mucho que hayas venido y que te hayas tomado el tiempo de tomar esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Que tengas una bonita tarde. Igualmente. Te acompaño. Gracias. Hasta luego.